Hola, bienvenidos a este primer video, que ya es cualquiera y ya como que la toma 50. Pero no pasa nada. Mi nombre es Marilina, Maro, me pueden decir, Friki Motherfucker es mi Instagram, entonces la gente me dice Friki. Y esta es mi amiga Angie, ¿qué tal? Angie. Solo Angie. Todas sus redes es Angie, así que Van a estar apareciendo en algún lado de este video. Angie. Y ¿Qué nuestro vamos a sueño hacer? es ser youtubers. Decía. No, mentira. Yo quiero ser influencer y que me den cosas gratis. Así que, marca, si me están mirando, Uno quiere ser youtuber y ves a los youtubers que hace 7 años, que empezaron como nosotros, lo que pasa es que ahora tenemos toda la tecnología falsa, que la tenemos. Me lo compré para que no funcione, pero no pasa nada. Nada, acá como tratando de ver qué onda. Angie me está tipo, a ver cuándo empezamos, que se calle la boca. 5 minutos más tarde. Pará. Ella es una señora que a las 9 de la noche ya es su hora de la siesta, entonces... No, estoy en época de parciales. No, tengo el cerebro frito, déjame. como estos huevos fritos, hablando de eso, ya sale el helado que hace esta chiquilina. Miren qué lindas caravanas, les muestro. Busquen Zapetiam en Instagram. Bueno, y ya que están, nos ven con estas lentes que nos prestó el amigo de Angie, que se llama... Lo que hice en la pandemia. Y miren qué propios que están. Y bueno, si delata lo que vamos a hacer los lentes, vamos a hacer como un make-up onda steampunk. Steampunk, allá. Y nada, acá, las pibas, en esta. En fin, bueno. ¿Arrancamos? Arrancamos a hacer algo. Yo me estoy poniendo crema, vos ya te había puesto. Yo ya me puse cremita. Hidrátense bien la Está carita. recordada. Y bueno, nada. Tómense un poquito de agüita también. Ya que estamos de promociones, voy a promocionar mis make-up. Mi emprendimiento de maquillajes orgánicos y veganos se llama Fierce y es todo lo que uso en mi carita. Hago colores personalizados. Y si tienen bases parecidas a los que utilizo, los reciclo y les hago descuento. Voy a poner todo abajo. Empecé haciéndome el maquillaje mal. Me puse el corrector primero. Yo me pongo el corrector primero. Es mi decisión. Y me estoy aplicando las cosas directo a la piel porque es mío. Pero si van a aplicar las cosas a alguien más, no se lo apliquen directo, o sea. Pónganle una paletita. Sí, obviamente. Primero eso, porque Y para hacer cosas así más precisas, obviamente vamos a usar brochas, pero para piel a mí, a mí no me gusta tocarle a la gente la cara sin usar una brocha, ¿no? Obviamente. Sí, hacer como un retoquecito de algunas cosas así, porque hay pigmentos que no pegan con brochas. Hay como un mosquito. ¿Qué onda? La mosca ahí, boluda. Te la estaba viendo hace rato, maldita sea. ¡Ay, la agarré! A ver. Se escapó de mi mano, ¿cómo hizo? Ay, no. Este video va a ser sobre la mosca. Nada, en resumen es porque el calor queda mejor en la piel y Hace ya que ni se sé de qué absorba estaba mejor. hablando, boludo, la maldita mosca. Hace que se absorba mejor. Y yo no hago maquillajes Instagram, entonces como tengo estas ojeras que no estoy tapando nada, las podría tapar con correctores que no tengo verdes, que próximamente haré seguramente. Siempre se ven como los surcos y eso porque es piel, pero digo, no me gusta ese maquillaje porque el inicio de esos maquillajes es en el drag. La gracia del drag primero es porque hacen performance y el maquillaje te tiene que durar abundante rato y sudás. Entonces, por eso se ponen como 3 capas de maquillaje en la cara. Porque así es como que no tenés maquillaje liviano, que vos cuando sudás se te corre el maquillaje liviano. Tenés como una máscara de maquillaje. Y también es para feminizar los rasgos masculinos, porque la mayoría de los drags son hombres. No quiero decir tipo todos, porque hay otro tipo de drag, pero el que conocemos todos de RuPaul, la gran mayoría son hombres, y es para afinizar los rasgos tipo de la cara y es mucho maquillaje. Nunca vi RuPaul, ¿cómo es? RuPaul Raíz, coso, eso. Girl, the shade, no. Debería. La verdad, no sé qué decirte, no sé si decirte qué estás haciendo de tu vida. Ok. O deberías verlo. Pongan en los comentarios si debería ver. Interactuando con la gente. Creo que ni en los comentarios, o sea, sí.
Sí. Sí. Es ok. un más de todo el mundo. Todo el mundo debería ver RuPaul, en mi humilde opinión. Bueno. Si uno quiere aprender sobre otros mundos y divertirse un rato es entretenimiento de calidad. Fuera de joda, es como que es uno de los shows que para mí, competencia, tipo, se zarpan. Es arte. Ok. Aparte de tipo, entretenimiento, otras cosas, los vestidos que se hacen, las ideas, el maquillaje. Nada, entre todos los reality shows que he visto un montón, ponele como Glow Up, que lo viste, Sí, eso sí lo vi. es el triple de Glow Up. Aunque no es de maquillaje, no solo, es sobre baile, sobre comedia, sobre pasarela y presentar un personaje y ser ese personaje. Bueno. En resumen, Onte RuPaul, Creo que quedó claro. Angelina RuPaul. Ok. Para el próximo video lo habré mirado. Pero bueno, nada, me parece que Nada. es un antes y un después. Una de mis películas favoritas, lo que pasa, que voy a hacer un video sobre esto, pero ya le voy a decir de que es un documental, se llama Paris is Burning Ok. y trata sobre el ballroom en Estados Unidos, en Nueva York, en 1970, que los ballrooms eran como, no sé, como acá hay en Uruguay que se llama Cabaret Freak, que son fiestas medias clandestinas. No sé cómo explicártelo si nunca fuiste, pero son como... ¿Prostíbulo? Ah. No. Es como un concurso con categorías. Y las categorías son, ponele, bowing, que es un tipo de baile, y todos bailan bowing. Y tipo, Eso que hacen... claro, y acá hay ahora unos lugares que hacen bowling y colectivos que hacen bowing, como House of Polenta, y hay otros que... Opa. Estoy medio out, perdón, de los de acá. Entonces, si quieren dejar en los comentarios si saben de lugares donde hagan bowling y todas esas cosas acá en Uruguay, o ballrooms y esas cosas, Y todas esas cosas. pueden dejarlos en los comentarios porque me reinteresa. Y nada, eso. RuPaul es más o menos, viene de esos inicios, de crear personajes y eran pibes, la mayoría gays, trans, diversos, que escapaban de su casa porque no eran aceptados y los adoptaba como una madre que es como RuPaul sería de los drag queens en general, que tiene una casa y compiten por casas, que cada casa tiene un nombre, como no sé si vieron vos seguramente no, pero hay una serie que se llama Pose, que es inspirado también en eso. Tampoco vi Harry Potter. ¿Cómo que no viste Harry Potter? O sea, las vi muy chica alguna y no me gustó nunca. No me gusta Harry Potter. Yo sé que hay más gente ahí Es como... que está ocultando que no le gusta Harry Potter. Salgan, alcen su voz. Si no les gusta Harry Potter, no les gusta Harry Potter. Yo me recolgué a hablar y ni siquiera empecé, pero ¿cómo que no te gusta Harry Potter, señora? Sí, este video es más tipo Angie se maquilla mientras Maro habla. Señora. No me gusta. Anonadadísima. No le gusta Harry Potter. A todo esto un hecho relevante es que estudio cine. No digo que valide mi opinión ni nada, No te pero tiene es por qué raro. gustar el Harry Potter igual, sí. O Porque sea- estudiar cine ves cine ruso, otras cosas. No, Ves Godard, como me gusta a mí. no, Cine de culto. no, Que- pero... Digo mira, que... yo no te leí los libros de Harry Potter. La verdad, voy a decir la verdad, porque acá es como hay un culto de Harry Potter y determina qué tan fan sos. Yo, desde chica, vi todas las películas. Me puse iluminador ya en los ojos y no me maquillé los ojos. Sí, es lo que estoy viendo, pero no te iba a decir nada, porque Estoy yo mal. te veía poniéndote Estoy highlighter. mal. Y Bueno, sos como tú- la Rosalía, estoy brillando con highlighter, ¿no lo ves? Todo lo que sea ciencia ficción y magia y fantasía. Ah, sí, Ya hemos hablado de Harry Potter. Lo único que no me gusta, que ahí va a ser como vos con Harry Potter, que todo el mundo me queda mirando como diciendo what the fuck. Sí. No me gusta Game of Thrones, porque no me gusta la época medieval. Adivina qué.
Te encanta. No la vi. ¿Qué haces de tu vida, boludo? No ves nada. Yo soy vivo. Estudio y trabajo, no tengo tiempo para ver series. Yo soy una niña tele, pero desde chica, tipo. Ay, no sé qué quiero usar. No sé, miro todo, boludo. Pero no puedo creer que no te gusta Harry Potter. O sea, no. Le di una oportunidad más grande. Es un ícono mundial. Y no me gustó. Tomate la magia. ¿Te gusta Sabrina, la bruja adolescente? Sí, Sabrina sí me gustó. Y tomaba la chocolatada con Sabrina. No, mentira. Claro, La no. pasaban de noche. Mentira. Miraba Mentira, Rocket boluda. Power Bueno, ¿dónde la miraste? en Nickelodeon. Ah. Tenía cable. Ay, tenía cable. Era cheta. Cuando era chica era cheta. Después, Era cheta. a los 12 mis padres... Pobrecito, me sacaron el cable y fui- déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Sad Stories. ¿Qué está haciendo ella? No sé. Pero algo está haciendo. Vos dale tranquilo. ¿Viste cómo era como que luego que empiezan haciendo cualquier cosa y, Y después, después- termina haciendo algo re bello? Pero viste que a veces hacen esa crítica de que empezás como agregando cosas como maquillador y o se te puede ir la moto, te puede quedar divino. Claro. Que al principio estaba horrible. ¿Y se te fue la moto? ¿O no se te La fue? delgada línea de se te va la moto o no se te va la moto, que es como la vida misma. Quedó bastante bien. No. No. Same. Es un primer video y uno no sabe. Entonces yo prendí la computadora porque instalé el OBS porque iba a ser como tipo stream y después dije no, stream no, porque va a ser un quilombo. Ya fue un quilombo todo esto. Sí. Esto es un quilombo. Pero si quieren que hagamos stream, déjenos en los comentarios. Hacemos sí. stream. En Twitch. Volvemos. Se me fue otra vez por las ramas. Ah, la cámara para... La cámara. Le digo, ay, tiene batería esta cámara. Miro, está llena, verde, de más. Me siento a grabar y ella me dice, no tiene batería. No tiene batería y lo mismo me acaba de pasar a mí cuando empecé a maquillarme. Preguntarle a ella, estaba como a 3:20. Sí, y ahora no tengo batería. Y ahora estoy como que se me quedan los ojos. A mí me pasa lo mismo. A mí me parece que es la estufa a gas. Y yo siempre digo lo mismo, para mí la estufa a gas, como larga el gas, como que te droga el gas y no hay una ventana abierta. Bueno, para apagarla, o sea, nos cagaremos el frío, pero... No, pero digo que es como que te droga. Sí. Se nota porque como que se chupó todo el oxígeno que había en el espacio. Y estoy como que parece que me hubiera tomado 50 whisky, no sé. La editada que va a llevar esto, ¿no? Sí. Bueno, aparentemente la tecnología no quiere que grabemos. Tenemos más problemas con esto que para hacer el primer video, la verdad que pensé que iba a ser mucho más. ¿Fácil? Es como cuando sabes hacer un truco y le vas a mostrar a tu mamá y ya no te sale. Ah. No tengo mamá, no. Ella siempre se va por el lado emo, discúlpenla. Sorry. Tiene traumas de vida. Le han pasado cosas. La madre. Nada, espero que les haya gustado este video, que al final no sé qué va a quedar, porque todo lo interesante de este video ya pasó y no se grabó, así que lo único que debe haber quedado es que a Angie no le gusta Harry Potter y es lo que nos va a quedar grabado Va a quedar en evidencia. para toda la vida a todos nosotros, que a Angie no le gusta Harry Potter. Pero hablamos de cosas re interesantes y fue un viaje y también quedamos con unos silencios por un rato. Pero bueno, se cortaba, no pasa nada. Pero En se fin. cortó y no se grabó, así que... Buena onda igual, no nos barden. Porque hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. No sé, si seguimos así, ni siquiera lo vamos a editar. O sea, con tanta mala onda entre nosotras. ¿Vos me estás tirando mala onda? No. Perra, ¿qué No. te pasa? Buena onda, buena onda. No, yo no tengo mala onda. Yo sé que mi maquillaje podría estar mucho mejor. De lejos, en el espejo se ve hermoso. Sí, salado. Pero en este espejo se ve horrible. Entonces yo no sé cuál es la realidad. Y no sé qué soy, la verdad, no sé qué soy. Literal, que cuando dije que estaba teniendo una crisis existencial era en serio con este maquillaje y no sé si se grabó mi explicación de que yo estaba teniendo una crisis existencial. Yo vivo de crisis existencial. Claro, mis maquillajes son una crisis existencial. Reflejan cómo me siento adentro. Y voy a empezar a salir así de la calle en cualquier momento, pero es que me da paja maquillarme todo el tiempo, que creo que no sé si eso se grabó o no, cuando dijimos lo del maquillaje natural. A mí me gusta la idea de la piel sana, o sea, maquillaje natural. ¿Qué me pasa?
Yo por más de que mis maquillajes son hipoalergénicos y porque yo soy alérgica y no puedo usar cualquier cosa, cualquier maquillaje si pasa mucho tiempo en la piel, depende de tu tipo de piel también, porque hay gente que, por general los hombres cuando los drag queens se quedan maravillada porque todos usan kilos y kilos de maquillaje, el doble que yo, todos tienen tremendo cutis, pero es cosa de masculino, no sé, que siempre tienen tremendo cutis algunos. Y no te afecta nada, ¿entendés? Dame testosterona. O no sé, es del tipo de piel de... Siempre quise tener el pelo que no tiene frizz, que lo ves y es como suave como una seda, que vuela así en el viento y brilla y es como que no tiene ni un pelito parado. Y esa piel de porcelana, bebé. Ay, y las pestañas, por Dios. Y no es por la hemogenia de ser hemogénico, sino porque podés ser feo, pero tener eso... ¿Cómo? Yo quiero ser yo, pero con esas cosas, ¿entendés? Yo no quiero ser otra persona. Yo quiero ser yo, pero con la piel flores. ¿Cómo sigue siendo vos? Claro, tipo... Mira, lo que te haga feliz. ¿No? No que se te caga. Voy a decir... Esto me lo van a hacer... Sigan en nuestras redes sociales que las vamos a poner abajo, en nuestros emprendimientos. Allí sus caravanas, yo mi maquillaje, todo lo que estoy usando es Fierce. Gracias a lo que hice en la pandemia por prestarnos estos cositos para hacer floggers y steampunk por un día. Mi sueño de... Te juro que busqué tutoriales en YouTube de cómo hacer estas cosas, pero never in the life en Uruguay me iba a encontrar los materiales. O sea, o no me da mucha maña. Todo cosas recicladas y... A eso también, nada, apoyen a sus emprendedores locales y más si hacen cosas con cosas recicladas, si apoyan el medio ambiente. Más hacen cosas con cosas. Más hacen cosas con cosas. Cosas. Y apoyan el medio ambiente. Aguante el reciclaje. En este mundo hay tantas cosas ya hechas, no hay necesidad de seguir comprando cosas más nuevas, porque las empresas no van a cambiar. Uno las tiene que cambiar con la demanda. Si uno empieza a pedir una cosa y todo el resto lo empiezan a pedir también, las empresas van a decir, esto funciona, tenemos que cambiar la estrategia y hacerlo. Pero lo que pasa es que si seguimos en la misma, nunca vamos a cambiar. Y con la mentalidad de, ay, yo sola no voy a cambiar el mundo. Ay, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y con esos pensamientos de nunca vamos a progresar. Y ese es mi malo consejito del día. Chicos, sean autocríticos, tampoco tan autocríticos como yo que termino tirándome tanto palo, pero digo, tengan criterio de que el planeta en el que vivimos es uno solo y si no hay planeta, ¿quién te salva tu día? Y la gracia esa de irnos a Marte y destruir también Marte no me parece gracioso. La gracia no me parece gracioso porque así vamos a seguir hasta que explotemos el universo y maldito ser humano egoísta. Y nada, podemos coexistir en paz. No te digo que es mejor. Y esto que no me hago la preaching, pero es mejor ser imperfecto, vegano imperfecto, vegetariano imperfecto, reciclador imperfecto, a cagarte en todo. Porque nadie es perfecto. ¿Quién quiere ser perfecto? Nadie. Pero no te cagues en todo, porque no está bueno. Es re divertido pegarse pestañas cuando no sos una persona que se pega muchas pestañas. No, a mí no me gusta pegarme pestañas, pero si le juega el maquillaje, si le queda bien el maquillaje... Yo voy a aprovechar porque vos tenés, porque la verdad que... Aproveche, mija, aproveche. El otro día dije, fue un curso de chuchería donde me compré las toallitas. Que, by the way, el regalón en el barrio de los judíos, no recomiendo comprar el maquillaje chino, pero venden estas cositas de maquillaje que están entre todas las mierdas son la misma mierda, ¿no? Es para sacar el maquillaje, tampoco es que después te lavas la cara, porque no te puedes dejar ni el... Fun fact, quiero que lo sepan, no te puedes dejar el agua micelar en la cara, te la tenés que lavar después de que te la pones, porque es un producto, no es una crema hidratante. Me voy a poner estas negras. Bastante bien para hacer mi primera... Bueno, no es mi primera vez, bueno. mentira. Pero sin pinza y así nomás. La verdad que este maquillaje está quedando bien de pedo. De pedo. De pedo porque en realidad empecé haciendo cualquiera y sigue siendo cualquiera esto. Un truquito que hace Trixie Mattel, que hace así. Tanto maquillaje drag me va a servir para algo. Tengo que ver eso, chico. Sí, la verdad, está genial. Igual yo no hago maquillaje drag, pero me interesa saber tips de cosas porque está bueno aprender. Siempre está bueno aprender, exacto. Está bueno aprender porque por más de que no lo hagas ahora, algún día no sabes, te puede pintar. Y yo no ando tan pro como vos. De hacer, tipo, pero me encantaría empezar a hacer como prótesis y aprender a hacer como esas cosas. Pero necesitas plata para comprar los materiales, ¿no? Yo he hecho cosas con papel higiénico, boludo. Y todavía no he comprado látex en mi vida. Que ahora para el concurso, ¿qué quiero comprar? A ver si consigo. Tiene un olor horrible. ¿En serio? A muerto. Ay, no me digas eso. No soporto los olores de mi cara. Horrible. Una maquilladora una vez llegó para hacer así, una cosa y también. Me puso, me acuerdo, y horrible. Saco la plastilina el otro día, no se me muere. Bueno, pero la plastilina no tiene tanto olor. Tiene como gustitos al lado en realidad. Se comía la plastilina. Diosa, por favor.
No, ellas zapándose a sí mismas. Ay, no, me amo con estas pestañas, boludo. Ahora me las quiero sacar más. La que no se ponía pestañas. ¿Cómo me cambió la cara? Se me está pegando todavía. Mira, y ahora hay un cambio de outfit y todo bien perra. Si van a salir como 50 reels. Para que nada sea en vano, para que todo sirva para algo. Y después es muy triste porque te dejas estos 5 minutos, estuviste 3 horas para poder lograr esto. Te dejas 5 minutos. Y después decís, pero yo tendría que haber hecho esto. Y después ya te lo sacaste y decís, ups. Esto me pasa a mí. Eso fue todo. Gracias por ver. Todo va a quedar abajo. Besitos, besitos, chau, chau. Esto estuvo muy divertido, la verdad. Que fue un buen momento para compartir y como experiencia de hacerlo. Y al fin es como que sentimos que al fin me pongo las pilas en hacer algo productivo en mi vida. Y está la leche. El dulce de leche. También el queso que es muy sano. Y un yogur para mi hermano.